Buenas. Buenas noches, dinero. Buenas noches. Bueno, solo habemos dos conectados. Pero bueno, vamos a dar la clase. Eh, bueno, para los demás va a quedar la clase grabada. Ya estamos por terminar lo que es la clase realmente. De repente entre mañana y el miércoles terminamos completamente contenido y solo nos quedaríamos con el software para la otra semana, que ese lo podemos ver en un día, 1 o 2 días. Y ahí con eso pues habremos terminado lo que es contenido, presentaciones de la clase. Vamos, bueno, voy a hacer un pequeño repaso, o no, mejor con el gráfico. Estuvimos hablando la última clase que lo único que nos hace falta es aprender a dimensionar, calcular los diámetros de la tubería de cobre que conecta nuestros dispositivos de refrigeración. Y estuvimos viendo el gráfico que estoy mostrando. Habíamos hablado que para poder dimensionar la tubería, primero tenemos que saber, bueno, saber cuál de las tres tuberías estamos dimensionando, si tubería líquida, tubería de succión o tubería de descarga. En el caso de la tubería de succión, nosotros necesitamos conocer la capacidad de refrigeración y la temperatura a la cual está trabajando el evaporador. Aparte de esto, necesitamos conocer o poder determinar un coeficiente por fricción, coeficiente de caída de presión en la tubería, que son PSI por cada 100 pies. Y por último, pues la temperatura a la cual está trabajando el condensador. Entonces, esos son los datos que nosotros necesitamos y estuvimos ubicando cuál sería el procedimiento y la última clase. Entonces, ahora la vamos a aplicar ya con un ejercicio, que es el ejercicio que estoy mostrando ahorita en la presentación, el cual menciona, menciona eh, menciona calcular la tubería de cobre, o sea, nos refiere en cuanto al diámetro, para el equipo de refrigeración según las siguientes condiciones de trabajo. Un equipo de refrigeración que debe mantener una capacidad de enfriamiento de 50.203 BTU hora, esa capacidad horaria, trabaja con un refrigerante 404, un DT de 10 grados Fahrenheit, longitud de 16.68 metros, en la longitud de la tubería de cobre. La temperatura de saturación en el evaporador es 20 grados Fahrenheit y la temperatura de saturación en el condensador es 120 grados Fahrenheit. La caída de presión equivalente máxima permisible es de 2 grados Fahrenheit en la línea de succión, pero sería lo mismo también para la línea líquida. Bien, entonces con estos datos yo necesito saber cuál es el diámetro de mi tubería. Y regresando al gráfico, los únicos datos que yo puedo obtener con los datos que me dio la diapositiva es mi capacidad de refrigeración, mi temperatura del evaporador, mi temperatura del condensador, pero no conozco este coeficiente. Entonces vamos a primero tratar de determinar un coeficiente de fricción. Un coeficiente de fricción es cuánta caída de presión tengo yo en cada 100 pies de longitud de tubería. Entonces, primero yo tengo que saber cuánta es la caída de presión que yo puedo tener. De ahí buscar una forma de que esa caída de presión que yo puedo tener, repartirla en 100 pies de longitud. Y luego, sacar el equivalente por la longitud real que yo tengo de tubería, que sería pues viéndolo de esta forma como está en esta diapositiva. Primero debo, con estos datos, determinar cuál es mi caída de presión máxima que yo puedo tener. Luego, con esta presión máxima que yo puedo tener, encontrar la forma como de despejar hacia un coeficiente de fricción. Vemos que este 2.64 fuese igual que en mecánica de fluidos, un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Entonces, al despejar,
yo despejo para mi coeficiente. Entonces, esa sería la ecuación que vamos a utilizar. ¿Cómo voy a encontrar yo mi coeficiente de fricción? Pues mediante esta ecuación, que es la caída máxima que yo puedo tener por 100 pies entre la longitud que yo tengo de tubería. Así yo puedo encontrar un coeficiente de fricción, que es caída de presión por cada 100 pies. Entonces necesito mi caída máxima que yo puedo tener en mi tubería, no la conozco, hasta ahorita no la conozco, multiplicado por 100 pies, eso pues una constante, entre la longitud, que esa longitud sí la tengo, aunque la tengo en metros y yo debo pasarlo a pies. Bien, antes de retomar esta ecuación, yo necesito saber cuál es la caída máxima que yo tengo permitido de caída de presión. Para eso necesitamos retomar un concepto de cuando hablábamos caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit. Esa caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit es la que me puede dar a mí cuánto es la caída, ya hablando de PSI. Entonces, solo antes de retomar el ejemplo, voy a hacer así un ejemplo al azar. Por ejemplo, si yo, bueno, creo que habíamos hecho uno en algún momento. Vamos a activar los comentarios. Este está bloqueado. No me va a permitir. Hay que refrigerante este 404. Y 404. Bueno, no me va a permitir hacer comentarios sobre la tabla. Entonces, voy a ver cómo lo puedo marcar. Bien, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, refrigerante a 40 grados Fahrenheit en el evaporador, 40 grados Fahrenheit, ¿cuál es la presión? La presión es 101.72. Eso es mi presión de saturación. Ahora bien, si yo tuviese una caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit, significa que yo tuviese un movimiento de 2 grados a partir de 40. Digamos de 40 a 38. Si yo tengo este movimiento de 2 grados hacia 38, ¿cuál sería la nueva presión? Sería 98.32. Entonces, la caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit sería 101.72 menos 98.32, serían 3.4 PSI. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos encontrar cuál es la caída de presión máxima que yo puedo tener en mi línea de tuberías. Entonces, incluso eso es una aproximación. Yo de repente pude haber dicho, en lugar de evaluar 40 y 32, que son 2 grados de diferencia, pude haber evaluado 40 y 42, 40 y 38, 40 a 42. Al final la diferencia es muy cercana. Al final dan el mismo resultado. Es bien pequeña la diferencia. Siempre y cuando pues parta de mi temperatura de saturación. Regresando a la diapositiva, y ya sabiendo de dónde viene ese valor, y estamos calculando el primero, la línea de succión, voy a tomar en cuenta lo que es mi temperatura del evaporador. Y yo voy a decir que mi temperatura del evaporador se encuentra a 20 grados Fahrenheit. Aquí voy a cambiar a la presentación. Perdón. Aquí voy a cambiar a la presentación. Entonces, digamos que estamos calculando la línea de succión. Recordemos que la línea de succión es la que va del evaporador al compresor. Y es en la zona donde ya va en estado gaseoso el refrigerante. Pero como viene del evaporador, voy a considerar la temperatura de saturación del evaporador. O sea, 20 grados Fahrenheit. Lo tomamos por acá. Y luego, ¿qué presión le corresponde a 20 grados Fahrenheit de saturación? 70.18. Y en este caso lo hicimos hacia arriba. 2 grados de diferencia a partir de 20, llegaríamos a 22. ¿A cuánto llegaríamos en la presión? A 72.82. Y si yo hago esta resta me da 72.82 menos 70.18, 2.64 PSI. Es decir, que en esta línea de succión yo tengo permitido un máximo de
2.64 PSI para que mi cambio de temperatura no sea más de 2 grados. Esa es mi caída de presión máxima. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo encuentro ahora el factor o el coeficiente de fricción? Esta es la caída total de presión, pero yo lo que quiero es un coeficiente de fricción, coeficiente de caída de presión. Entonces vamos a aplicar esta ecuación con la caída total máxima permisible para solo tener 2 grados de cambio de temperatura por 100 entre longitud. La longitud hay que tener cuidado que tiene que estar en pies. Entonces, estos 16.68 metros lo debo convertir en pies. Y luego de resolver, que me quedaría 2.64 por 100 entre 16.68 por 3.28, esto nos daría 4.83 PSI por cada 100 pies de longitud. Esta sería la pérdida, el coeficiente de fricción o el coeficiente de caída de presión en la línea de succión. Bien, antes de pasar al gráfico, hay que tener presente este valor. También en el gráfico yo necesito ubicar mi capacidad en toneladas. Entonces, debemos convertir estos 50.203 a BTU hora a tonelada. Solo dividimos entre 12.000. 12.000 BTU hora es igual a 1 tonelada. 4.18 toneladas. Que aproximadamente el equipo más cercano posiblemente sea el equipo de 5 toneladas. Entonces lo vamos a redondear a 5 toneladas. Ahora sí, con estos dos valores, yo puedo regresar a mi tabla, a mi gráfico. Entonces, ahora sí voy a salir de la presentación y voy a borrar lo que habíamos hecho en la... Voy a borrar lo que habíamos hecho en la última clase. Bien, primero podemos ubicar nuestra capacidad de enfriamiento, que ya dijimos que va a ser de redondeado a 5 toneladas. Venimos para nuestro gráfico y ubicamos 4, 5. Y vamos a bajar hasta la diagonal de línea de succión, temperatura del evaporador. ¿A cuál de las líneas? Bueno, regresamos un poco y vamos a regresar hasta temperatura del evaporador de 20 grados Fahrenheit. Entonces tenemos que bajar hasta intersectar la antepenúltima. Y a partir de acá, yo puedo sacar ahora la línea hacia la izquierda. Un poquito más arriba. Ahí más o menos. Pero ahora no sé hasta dónde tengo que llegar. Entonces digamos que por ahorita lo voy a dejar por ahí. Ahora bajemos. Un poquito cuando. Ahora vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo, yo necesito crear otra intersección. Una de ellas es entre la temperatura del condensador, que según el ejercicio, mi temperatura del condensador es 120 grados Fahrenheit. Entonces ubico 120, que casualmente es la última. No siempre va a ser así. En este caso, pues casualmente es la última. Y la vamos a intersectar con nuestro coeficiente de caída de presión por cada 100 pies, que nos dio, perdón, nos dio 4.83. Entonces vamos a un poco al tanteo, buscar 4.83, más o menos por ahí. Casi a la mitad entre 4 y 6, porque estaría cercano a 5, más o menos por acá. Entonces aquí tenemos nuestra intersección para ahora sacar nuestra línea vertical, que solo para tomar referencia lo voy a tirar por acá. Y ahora lo vamos a mover hasta que intersecte las líneas de caída de presión y temperatura del condensador. Y ahora sí voy a buscar la intersección con la línea que traíamos desde la línea líquida del lado derecho. Y estamos aproximadamente cerca, no la hemos sobrepasado, pero estamos cerca de la línea de 1 a 1 octavo. Recordemos que si quedamos intermedio, vamos a tomar la inmediata superior en cuanto a tamaño.
Entonces, si hemos quedado incluso a la mitad, siempre hemos tenido que seleccionar la de 1 a 1 octavo. Entonces, por ahorita nos vamos a quedar en este punto. Entonces, con esto, nuestro diámetro para esa tubería debería de ser de 1 a 1 octavo. Ahora bien, para repartir el coeficiente de fricción, nosotros solo tomamos en cuenta, cuando hicimos la ecuación, solamente longitud. Pero la caída de presión está dada ya sea por pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Y si yo solo incluí la longitud lineal, solamente estoy incluyendo o diciendo que esa pérdida se da solo por fricción. Pero realmente no se da solo por fricción. Faltan los accesorios. Entonces ahora hay que hacer una corrección. Al procedimiento que ya hicimos, vamos a agregarle accesorios. ¿Por qué no se lo agregamos desde un inicio? Primero, porque, vamos a regresar aquí. Para los accesorios necesito una longitud equivalente. Y esa longitud equivalente depende del tipo de accesorio y del diámetro del accesorio. Entonces, si yo de entrada no sabía cuál era el diámetro de la tubería, no tenía forma de saber qué diámetro iban a ser mis accesorios. Entonces, primero escogemos un diámetro al azar. Bueno, no al azar, sino que un diámetro preliminar, que en nuestro caso nos dio 1 a 1 octavo. Ahora que ya conocemos ese diámetro preliminar, venimos y agregamos los accesorios. Entonces me dice el ejercicio que ahora que ya escogí un diámetro preliminar, considerar ahora los accesorios y considerar 5 codos con una longitud equivalente de 2.7. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, en esa tabla que les mostré, que ahora las traje aquí un poco más clara, ubicamos primero los codos. Vamos a decir que son los codos de radio corto. Y vamos a buscar el diámetro de 1 a 1 octavo. Y los codos de radio corto de diámetro de 1 a 1 octavo tiene una longitud equivalente de 2.7. ¿Para qué nos va a servir esta longitud equivalente? Primero, esta es la longitud equivalente por cada codo. Y necesitamos encontrar el total, es decir, 2.7 por 5. Y esto daría una longitud equivalente total de 13.5 por accesorio. Esto es longitud equivalente, 13.5 pies. Sería la longitud equivalente generada por los accesorios. Esta longitud se la vamos a sumar a la longitud de la tubería que teníamos de un inicio, que eran 16.68 por 3.28. A esta longitud, ahora en la ecuación, le vamos a sumar 13.5 y vamos a comprobar si el diámetro se sigue manteniendo de 1 a 1 octavo o debemos cambiarlo a una mayor. Bien, desde el momento que yo ahora le agrego más longitud a la parte de abajo de esta ecuación, pues ahora este valor va a ser más pequeño. Y ahora va a ser de 3.87. Que en el caso anterior, sin accesorios, era de 4.83. Pero ahora va a ser de 3.87. Entonces ahora vámonos al gráfico a ver qué pasa con el diámetro actualizando este valor, 3.87. Entonces nos vamos a nuestro PDF, regresamos a la parte de abajo, aquí es 4. Poco más de 4.8, pero ahora estamos en 3.87, que sería antes de 4. Entonces estaríamos aproximadamente como por ahí, un poquito menos. Digamos que por ahí aproximadamente. Ahí sería 3.87. ¿Qué pasó con la intersección en la parte de arriba? Ahora vemos que sobrepasamos la línea de 1 a 1 octavo. Sobrepasamos aproximadamente un cuarto, un tercio, sí, como un cuarto. Pero ya no nos podemos quedar con la tubería de 1 a 1 octavo. Ahora tenemos que redondear a la inmediata superior, que sería 1 a 3 octavos. Entonces, ahora nuestro diámetro final sería 1 a 3 octavos. Ese sería ahora pues nuestro diámetro ya actualizando los accesorios. Y nos estamos asegurando que nuestra caída de presión no va a sobrepasar 2 grados Fahrenheit de forma equivalente.
Bien, entonces eso sería el procedimiento para encontrar los diámetros de tubería líquida. Primero, tenemos que saber cuál es la capacidad de nuestro sistema de refrigeración, que en este caso son 5 toneladas. Debemos saber a qué temperatura se está dando la saturación en el evaporador, que en este caso es 20 grados Fahrenheit. Luego, en la parte de abajo, intersectar la temperatura de saturación en el condensador con un coeficiente de caída de presión. En esta intersección, buscamos hacia arriba e intersectamos también la línea que viene de la parte de línea del evaporador con la capacidad de refrigeración. Y donde nos dé la intersección, ese va a ser nuestro diámetro. Si no coincidimos con una línea, tomamos el inmediato superior. Y en el caso del coeficiente de fricción, pues necesitamos saber cuál es la caída máxima permisible de nuestro sistema, que en nuestro caso son 2.64 PSI. ¿Cómo lo sabemos? Pues tomando de referencia nuestra temperatura del evaporador, vamos a seleccionar un diferencial de presión que no me produzca un cambio mayor a 2 grados Fahrenheit. De ahí pues hacemos una resta y nos da la caída total. Pero esto lo tenemos que transformar a coeficiente de caída de presión mediante esta ecuación. Caída de presión va a ser igual a la caída máxima que yo tengo disponible por 100 entre longitud. Y eso nos va a dar un coeficiente de caída de presión. Pero una vez que ya encontramos el diámetro, hay que actualizar esta caída de presión considerando en esta longitud las longitudes equivalentes por accesorios. Y que en este caso sí tienen un efecto que nos hizo cambiar de un diámetro de 1 a 1 octavo a 1 a 3 octavos. Y eso es pues el dimensionamiento de nuestra tubería en cuanto a definir el diámetro. Para el proyecto de exposición, por eso es importante cuando yo les marqué la ubicación del cuarto frío y la ubicación a donde quiero o queremos que estén nuestros condensadores, porque esas ubicaciones me va a dar la distancia de tubería más el cambio de altura. Y con esa distancia es la que vamos a hacer este procedimiento, más los datos de temperatura según el almacenamiento y el DDT recomendado. Bien, esa es tubería líquida. Creo que se nos ajusta para ver línea de succión, línea líquida, perdón. Línea de succión a la que acabamos de ver, línea líquida es la que sigue. Repasando, la línea líquida es la línea que va del condensador hacia el dispositivo de expansión y está en la zona de alta, o sea, en la zona de presión, alta presión. Entonces ahí vamos a tomar nuestra presión, pero la presión del condensador. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Definir una capacidad de enfriamiento, encontrar la capacidad o la caída de presión máxima permisible para solo producir 2 grados de cambio de temperatura, definir un coeficiente de caída de presión y regresar al gráfico. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el valor de esa caída de presión. Bien, si repetimos un poco, bueno, aquí no tengo el print screen de la tabla, pero vamos a regresar al PDF. Vamos ahora a calcular la línea líquida. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, no lo tengo aquí apuntado. Creo que era 120 grados de condensador. Sí. La temperatura del condensador es 120 grados. Entonces, ¿cuál es la presión de saturación a 120 grados? Vamos a nuestra tabla. Buscamos 120 grados. Estamos aquí más o menos. 324.38. Creo que usted la otra columna. 326.45. Y 326.45. 326.45. Ahora, esta es mi presión inicial. ¿Cuál sería la presión final? Bueno, a partir de 122 grados, que lo pudiésemos tomar hacia arriba o hacia abajo. Realmente es hacia abajo, pero como lo que yo necesito solamente es un diferencial,
Si lo tomamos hacia abajo, sería 326.45 menos 318.28. Y si lo tomamos hacia arriba, sería 334.77 menos 326.48. Creo que en este caso lo hicimos con el valor de arriba. 334.77 menos 326.48 para que solo me dé un diferencial de 2 grados Fahrenheit. Bien, y esa resta nos da 8.32 PSI. Esa es mi caída máxima. Vemos con respecto a la de gas que la caída permisible es mayor. En el anterior era solo alrededor de 2.64, sí, 2.64 PSI en la de gas. En la líquida podemos tener un poco más de caída de presión, 8.32 PSI. Bien. Ahora encontremos el coeficiente equivalente. Y la ecuación la misma. Caída máxima de presión por 100 entre longitud. Caída máxima de presión 8.32 por 100 entre la longitud en pies, 16.78 metros por 3.28. Y esto nos da un coeficiente de caída de presión preliminar de 15.2 PSI por cada 100 pies. Bien, ahora vámonos a nuestro gráfico. 15.2 PSI por cada 100 pies. Y repetimos el procedimiento, pero ahora hay una diferencia. En la parte de las líneas, vamos a ubicar siempre, nuevamente, nuestra capacidad de refrigeración, que siguen siendo 5 toneladas. Pero ahora la intersección va a ser hasta la línea que dice línea líquida. Entonces ahora nos vamos mucho más abajo para buscar esa intersección. Hasta aquí. Entonces voy a mover la línea de referencia hasta ahí más o menos. Nos vamos ahora al lado izquierdo. Vamos a comprobar ahora nuestra intersección de caída de presión. El condensador sigue estando a 120, pero ahora nuestro coeficiente de caída de presión es 15.2. Entonces nos ubicamos en 15.2. Ahí es más o menos 15. Más o menos por ahí. Entonces buscamos la intersección. Ahí más o menos. 10, 20, aquí sería 15. Entonces nos vamos hacia arriba a ver a dónde caímos. Esta línea ya no debe ir hasta arriba. Se puede quedar acá abajo. Más o menos aquí. Y aquí tenemos nuestra intersección. Y buscando la línea inmediata superior, esta es la línea de media pulgada. Caímos entre estas dos líneas, buscamos la inmediata superior, media pulgada. Entonces, ese es nuestro diámetro preliminar. Línea de media pulgada. Ahora debemos comprobarlo, incluyendo en esta longitud los accesorios. Entonces, normalmente, las líneas de tubería, la de gas y la líquida siempre van juntas, van a la par. Entonces, la misma cantidad de codos que yo tenga en la línea de gas, la misma, o de succión, la misma cantidad de codos debería tener en la línea líquida. Entonces, si en el caso anterior teníamos 5 codos, en el caso para la línea líquida también deberíamos de tener 5 codos. Pero ahora son de media. ¿Y cuál es la longitud equivalente para los codos de media? De media es 4.7. Entonces, esa es mi longitud equivalente por cada codo. Y tenemos 5 codos, 4.7 por 5, 23.5 pies de longitud equivalente por codos. Entonces, en la ecuación de acá arriba, la trasladamos para acá abajo. Y a la longitud de tubería le aumentamos 23.5. Y repetimos la división, 8.32 por 100 entre 16.78 por 3.28 más 23.5. Y esto nos da una longitud, o perdón, un coeficiente de caída de presión, donde ya incluimos fricción y accesorios, de 10.6 por cada 100 pies. Entonces, actualicemos en el gráfico a 10.6.
más o menos por ahí, o un poquito menos, por ahí. Entonces ahora nuestra intersección queda aquí. ¿Y cuál sería nuestro diámetro? Estamos más cerca de la línea, pero todavía no la hemos pasado. Entonces sigue siendo media pulgada. Entonces nuestra tubería va a seguir siendo media pulgada. Así como lo tenemos en la diapositiva. Y entonces esa sería nuestro diámetro para la línea líquida. En este caso no hubo cambio por agregar los accesorios. Se mantuvo siempre en media. Y la que sí tuvo cambio fue la de succión. Primeramente era de 1 a 1 octavo y después la tuvimos que cambiar a 1 a 3 octavos cuando ingresamos los accesorios. Bien, y solo nos quedaría para mañana lo que es la línea de descarga. Y recordando, la línea de descarga es la línea del compresor al condensador, que normalmente no se diseña porque, al menos para circuitos de refrigeración, ya viene en el interior del condensador. Que realmente el equipo exterior tiene el condensador y tiene el compresor, entonces ahí está la tubería. Pero si tuviésemos que dimensionarla, pues eso lo vamos a ver mañana y vamos a ver que es exactamente el mismo procedimiento que la línea de succión. Bien, entonces creo que bien terminamos el miércoles. Luego quedaría toda la otra semana libre para que puedan trabajar en los proyectos. Vamos a terminar de ver mañana la línea de descarga que posiblemente nos lleve la mitad de la clase. Y la otra mitad vamos a empezar con el software, a ver el ambiente y el miércoles miraríamos ya el ejemplo completo, que de ese ejemplo tienen que hacerlo todos y generar un informe y subirlo en el link que dice tarea acumulativo del archivo del software de ejemplo usado para aprender a usar el software. Bien, bueno, al final entramos poco siempre. Y bueno, si no hay consulta, nos vemos mañana. Feliz noche, ingeniero. Bueno, buenas noches.